Vamos a platicar, vamos a continuar con la conversación acerca del alcoholismo y en esta ocasión vamos a hablar de pues, lo que tiene que pasar un alcohólico en su historial para poder entrar en disposición de querer, no ni siquiera de querer dejar de beber, simplemente de atender a alguien que le quiera compartir la fórmula. Con eso es más que suficiente. Ya querer dejar de beber, ya tener esa intención es otro paso. Pero siquiera tener la disposición para llegar a un grupo y decir, ok, ¿qué tienen que decirme? Para mí tuvieron que pasar muchos años y muchas penurias, muchas calamidades, muchas tragedias. Tuve que hacer sufrir a mi familia bastante antes de siquiera estar en la disposición de asistir a una junta o de atender a un compa. En mi caso así fue, yo fui a casa de un compañero que hizo favor de transmitirme el mensaje, pero no hombre, antes tuvo que pasar mucho tiempo. ¿Cómo ves, Gabriel? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes y híjole, sin duda hay como muchas piezas que tienen que coincidir, diría yo, para que un alcohólico esté en esa disposición. Como bien tú dices, ya olvídate de estar dispuesto a querer dejar de beber y cambiar una vida, sino al menos para escuchar lo que Alcohólicos Anónimos tiene que decir. Ese simple paso, como dicen, cruzar una puerta de un grupo es complejo y tienen que darse muchos factores que ahorita hablaremos justo de eso para estar en esa primera disposición. Bueno, el primer paso habla clarísimamente que el fondo de sufrimiento es importantísimo para que el alcohólico llegue siquiera a estar en la disposición que estamos mencionando. Yo te puedo dar mi caso rápidamente. Una vez, por ejemplo, estaba yo crudísimo después de una borrachera terrible y entonces una amiga asesorada por una persona de Al-Anon le sugirió que me abordara en esta penosa circunstancia y como estaba yo tan fregado, tan amolado, sintiéndome tan mal, acepté. Es decir, ella llegó y me dijo, oye, puedes, a lo mejor te interesaría platicar con unas personas. Fíjate, ni siquiera habló de AA, porque eso espanta. Pero entonces ni siquiera mencionó Alcohólicos Anónimos. Me dijo, oye, ¿no te interesaría platicar con unas personas que están resolviendo el problema y bla, bla, bla? Y como me sentía yo tan mal, le dije, sí, sí está bien, hablemos con estas personas. Y el error fue que esperó como 3 o 4 días y después de estos días llegó y me dijo, oye, ya está todo listo, ¿qué te parece que ahora sí vamos a platicar? Y yo, ¿a platicar con quién, perdón? Pues con estas personas que te acuerdas que te dije que... Ah, sí, estas personas. Yo ya no me sentía tan mal. Que no, mira, ve tú a ver qué te platican y tú me dices a mí qué te dijeron. O sea, se acababa, ya se terminó la disposición por completo. En cuanto me sentí bien, en cuanto dejé de padecer, esa idea de escuchar a alguien se salió de mi cabeza por completo. ¿Cómo ves? Híjole, qué identificado. Sí, el ego, que es el que no me permite esta humildad para aceptar y escuchar al menos, se recupera casi instantáneamente. Por eso decimos que es una enfermedad que está ligada a un mal pensamiento, un mal juicio, que me impide al menos recibir esta información, abrirme siquiera a considerar que hay algo que atender, como bien lo dices. Y bueno, mi caso no fue nada diferente. Cambiaron los escenarios, cambiaron los lugares, pero me identifico con esto que dices. Fíjate que yo ya en mis últimos años de bebedor me daba cuenta que algo sucedía. No hay que ser, decíamos, tan inteligente para darte cuenta que hay un problema, ¿no? Pero pues, obviamente aceptarlo duele y es lo que uno evita, esa confrontación.
que nada más pospone muchas veces. Yo sabía que algo estaba mal, pero siempre en el interior pensando que yo lo podía resolver. Esta famosa frase, cuando yo quiera. No era tan agravante para atenderlo de inmediato, podía esperar un poco. Y el destino te alcanza, decíamos, ¿no? Yo dejo de beber, estaba pensando, cuando yo quiera. Si no dejo de beber es porque no quiero, pero el momento en el que yo decida dejar de beber, voy a parar. Y el problema es que nunca quería dejar de beber, ¿verdad? Nunca llegó esa Y hora. la realidad es esa, que un alcohólico es lo que menos quiere, dejar de beber. Un alcohólico quiere beber y no quiere beber una cerveza y un trago, no. Así empezamos, pero quiero acabarme la existencia y la producción. Más adelante pude comprender que esa necesidad es llenar un hueco más profundo y más interno del cual hablaremos, ¿no? Y tuvieron que coincidir muchas cosas para que yo al menos aceptara esa posibilidad. Yo sí defendí el alcohol a las gradas de la locura y la muerte, porque no hay otra palabra, Carlos, hoy que lo puedo ver en retrospectiva, la locura. Eso es claro. Tenemos un problema con el sano juicio y eso es uno de los factores que intervienen. Yo le haría la sugerencia a alguien que tenga un familiar o un amigo, alguien que padezca de la enfermedad, no lo aborde en una circunstancia buena del alcohólico, cuando está ya bien, cuando se siente a todo dar. Se abre una ventana de oportunidad cuando se puede tomar totalmente crudo y totalmente amolado, es decir, después de haber pasado por una circunstancia vergonzosa, lo agarras crudo y le hablas de lo que pasó y le ofreces la ayuda. Eso ha probado con la experiencia que da buenos resultados. Si tú quieres hablar con él cuando ya se recuperó, cuando ya no se siente mal, cuando pasaron unos días de lo que hizo, el mecanismo egótico va a volver a tomar su lugar y se va a defender como gato boca arriba. Es más, decimos, insistirle a una persona cuando se siente bien es incluso predisponerla en contra, porque empieza a crear un resentimiento en contra de quien quiere corregirlo, es así como lo percibe, quiere como enmendarle la plana y eso es como medio humillante en la psique enferma de un alcohólico como yo. Y entonces cuando el dolor es suficiente, cuando el dolor está muy presente, se abre esta ventana de oportunidad. El ego cede, se derrumba, cuando el ego está bien derrumbado, el alcohólico tiene la disposición de escuchar. Hay que aprovechar ese tiempo y dejar de perder el tiempo cuando no. El alcohólico es impermeable, es impenetrable cuando está bien. Olvídate de que además tenga dinerito y mujer y todas esas cosas contribuyen a la ilusión de que él va a poder arreglar la cosa por sí solo. Todos sabemos que es una ilusión, pero es buena sugerencia. Si está crudo, si está mal, es el momento de abordarlo. Por supuesto, Carlos. Y sabes, yo agregaría algo que, bueno, a mí me sucedió y por eso quisiera comentarlo. Es importante ese punto que dices, ese momento, pero también evitar sermones moralistas, el debes, porque si dejaras de beber serías mejor. Eso un alcohólico lo sabe. No es a través de un sermón moral que va a cambiar. Sí, con un lenguaje realista, simple y sencillamente los hechos y qué sucede. Y hacer esta invitación, no en un plano como el otro día decía superior, ¿no? Que ahí en automático el alcohólico se cierra. Sí logra identificarse cuando le hablas en ese plano de igualdad. Que en el caso de la familia no hay una igualdad porque no padecen la enfermedad en una parte, pero sí en un lenguaje de comprensión. Y que también creo que es importante poder transmitir en el amor maduro la intención, que es de verdad verlo bien, pero que eso solo dependerá de su disposición. Y también creo que después hablaremos de aprender a poner límites,
Porque el alcohólico, hemos dicho, es astuto, manipula, y si no le cerramos esas salidas, de inmediato nos escapamos. La gente no sabe que el alcohólico está en una lucha que se rehúsa a perder. Esa es la cosa. No va a parar porque el alcohol lo habrá derrotado. Cuando acepte su impotencia, entonces tendrá que aceptar la derrota ante algo con lo que no pudo. El ego sistemáticamente se resiste a esto. Mira, hay un ejemplo buenísimo. A toda la humanidad, después de tener un infarto, ¿no? A cualquier persona del mundo, tienes un infarto y después del infarto el doctor te dice, pues no puedes subir estas escaleras, no puedes hacer ya estos esfuerzos, olvídate de fumar, bla, bla, bla. En las primeras instancias después del infarto, cualquier persona dice lo que el doctor me diga. Y me dice que deje de parpadear, dejo de parpadear. Pero ¿qué crees? Está probado estadísticamente que después de un tiempo, cuando el enfermo se empieza a recuperar físicamente, empieza a ignorar las advertencias del médico y dice, pues estas escaleritas no me van a matar. Y a lo mejor si me fumo medio cigarrito, pues no me va a pasar nada. Eso es naturaleza humana. Es muy difícil derrotarte absolutamente ante algo que, por cierto, es la única salida que le queda al alcohólico para recuperarse. O te derrotas permanentemente, un día a la vez, solo por hoy, como decimos, o estás condenado a seguir bebiendo y cada vez más y cada vez peor. Pero llegar a derrotarte ante algo se llama impotencia y es real. En nuestro caso hay una impotencia. Pero al alcohólico esta palabra parece que no nos gusta, ¿verdad? Antes, ¿te acuerdas que comentábamos, Carlos, que para cualquier ser humano el reconocerse y aceptar que es impotente ante lo que sea no está padre y no es un proceso así, ya lo entendía cambiar? No, tú lo mencionabas y así lo dice la literatura. Todos nuestros instintos se revelan. Me defiendo. Y luego actúo ahí. Aceptar que yo no puedo controlar mis tragos, en este caso, que no puedo más allá controlar mi vida y que los hechos son contundentes, dice nuestra literatura, y esa es la palabra que usa, es verdaderamente espantoso. Pero paradójicamente, Carlos, para estar en esa disposición, tienes que llegar a ese punto y no hay otro camino. Eso racionalmente a veces lo entiendes, pero solo lo comprendes hasta que estás ahí. Y hablamos no de entender que tienes una enfermedad, aceptar. Y aceptar significa la rendición total. Usted ya no puede, pero paradójicamente, Carlos, yo en mi experiencia, cuando llegué a ese punto de una absoluta rendición porque no tenía más, empezó a surgir algo que se llama serenidad. Que bueno, esto lleva tiempo, pero yo por eso subrayo que es un programa de paradojas, ¿no? Esto que lo escuchaba y me parecía hasta ridículo, el tener que morir para renacer a otra conciencia. No era solo dejar de beber, sino una nueva forma de pensar y actuar. Y esto pues es gradual y se va dando con el tiempo, ¿no? Es poco a poco. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no, muchas ventajas vendrán. Pero fíjate que la ilusión de control es algo que mantiene al alcohólico en la necia. Y aceptar que eres impotente ante el alcohol significa aceptar la realidad y la realidad es que se te controló como a marioneta. Eres la víctima indefensa de un mal profundo que te condena contra tu voluntad, por supuesto, te condena a ingerir alcohol y a cometer actos cada vez peores que llegan hasta la aberración. Pero entonces aquí eres víctima. El alcohólico vive bajo la ilusión de que controla, de que él está tomando decisiones y no está tomando ninguna decisión. El alcohol llega a ser el maestro, el que determina todos tus actos. Tú ibas a
a trabajar y tenías las buenas intenciones de llegar y de presentarte y resulta que el alcohol tiene otros planes y ya no fuiste ni a trabajar, ya le hablaste a tu jefe totalmente intoxicado para decirle sus verdades y eso jamás fue tu plan. Tú no estás decidiendo eso. Entonces, para un enfermo alcohólico derrotarse ante su enfermedad es tan difícil porque implica que tú jamás estuviste en control. Es abrir los ojos a la realidad de que eres la víctima indefensa de esta situación y que ni siquiera participaste. Se te controló como a marioneta. Bueno, imagínate el ego, mi ego diciendo, aceptando estas cosas, pues es prácticamente imposible. Por eso, a las gradas de la locura y de la muerte, como bien apuntas, a resistirme a todo. Yo no soy una marioneta. Yo no soy impotente. Yo sí puedo. Fíjate qué interesante y que es real. Algo que nos espanta es ver una realidad que yo no elegí, que no me gusta y que pretendo que con el pensamiento va a cambiar. Y a veces, pues la vida es así. La entiendas o no la entiendas, la vida es como es. Y yo escuchaba mucho que decía por ahí el programa, es que bebiste contra tu voluntad. Y yo me defendía. No, 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 claro que no. A mí nadie me obligó y yo cuando quiero lo compro y con mi dinero y a justificar. Algo que fue fundamental cuando empecé esos primeros días en el grupo, me decían, pues a ver, platícanos qué pasó. No qué creíste, sino qué pasó. Y yo me acuerdo, por el ejemplo que decías, para entender que sí bebí contra mi voluntad. Estábamos en la oficina y bueno, era la hora de la comida y no faltaba que decía, oye, pues vamos a comer, mira, por ahí nos tomamos una cerveza, tenemos tiempo y regresamos en la tarde a cumplir con nuestras obligaciones. Y esa era mi disposición, era lo que yo quería. Resulta que llegamos a comer, pues que la primera cerveza, que la segunda cerveza. Oye, pues faltan 10 minutos para regresar al trabajo, pues nos alcanza para la caminera. A la hora se paraba un compañero y decía, bueno, con permiso, que hay que regresar a la oficina. Y ahí estaba mi impotencia. No, no, una más. A la media hora, chin, es tarde. Bueno, la que sigue. Al final terminaba en una borrachera a las 2 de la mañana y por supuesto al otro día, ya te imaginas, ¿no? Enfrentar esta realidad. Y te juro, Carlos, mi voluntad no había sido irme a emborrachar ese día. Te juro que lo que yo quería era regresar a mi trabajo como todos los demás. Y entonces cuando te dicen, eres impotente, eres diferente, tú no puedes, aceptar eso sí es muy doloroso. Y es un gran ejemplo el que das. Tú tienes buenos planes, buenas intenciones, pero el alcohol tiene otros planes y, como eres alcohólico, terminas cumpliendo los planes del alcohol. Esta es la derrota a la que tiene que llegar. Por cierto, hay diferentes tipos de alcohólicos. No todos bebemos de la misma forma. Todos mostramos las mismas manifestaciones una vez que estamos intoxicados, como decíamos en episodios previos. Pero no todos bebimos igual, porque, por ejemplo, yo he sido un alcohólico consuetudinario disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que a mí el alcohol rápidamente me privó de las facultades para hacer lo que fuera. Yo dejé de trabajar, dejé de estudiar, ya no tenía chica porque, olvídate de chica, ya no se me acercaban ni los cuates. Ya no querían saber de mí porque no sabían de cuál iba yo a beber. Si del cariñoso, si del enojón, del peleonero, del chillón, los tenía yo hartos. Decían, ya este cuate ya estaba yo clasificado como bebedor problema entre los que bebían. Entonces nada más imagínate. Y en cambio, a diferencia de mí, hay personas que a pesar de ser alcohólicos y tener estas mismas características, de alguna suerte, vuelven al trabajo, se emborrachan y están haciendo sus desmanes y etcétera, pero en la mañana temprano se paran, se bañan y se van a trabajar de tal suerte que no pierden el trabajo. Son alcohólicos que funcionan y son los más difíciles, son los que tristemente tendrán que pasar muchos más años padeciendo y haciéndole padecer a la familia, porque como no pierden el trabajo y proveen, creen que eso los exenta de ser alcohólicos. Y un alcohólico es el que cuando bebe su personalidad se desdobla y hay problemas. No importa que beba diario, no importa que beba cada 6 meses. Si a los 6 meses
bebes y terminas encuerado en el periférico, entonces tienes un problema de alcoholismo. Pues, pero yo puedo dejar de beber 6 meses. No importa, compadre. Ahora después platicaremos cómo te pasas esos 6 meses que no bebes. Si en la neurótica y peleándote con todo el mundo, pero eso ya es otro tema que también es alcoholismo. Primero vamos llegando a AA y vamos escuchando el mensaje, ¿verdad? Qué difícil. Así es. Y fíjate qué interesante porque al final el alcoholismo es una enfermedad de pérdidas. Esa es la palabra, pérdidas. Y pierdes no solo cosas, sino lo más importante en tu vida, que así es, la familia, los seres queridos, los hijos. Pero a veces lo que haces, como bien dices, no todos los alcohólicos son iguales. Fíjate que en mi caso, Carlos, yo era periódico después descubrí. Me ponía una borrachera y la pasaba muy mal y entonces me abstenía. Incluso me invitaba, no, gracias, no quiero, ¿no? Y a veces pasaban 2 o 3 meses sin beber. Y esto reforzaba mi deseo de no dejar de beber y decir, ya ven, cuando yo quiera, cuando yo pueda. Pero invariablemente lo que acabas de decir, sin querer, 2 o 3 meses o 4 meses, terminaba en un punto donde yo no había elegido estar, en problemas siempre. Y entonces, sí, el destino un día te alcanza. Si eres alcohólico, tarde o temprano vas a llegar a ese punto. Desafortunadamente, Carlos, muchos no llegan a un grupo porque acabaron en una cárcel o en un hospital o muertos. Esa es la triste realidad. Sí, no, estaba yo pensando en el ejemplo. A mí me explicaron, cuando eres alcohólico, estás en garras del alcoholismo. Te manipula, te hace como títere. Y entonces bien podríamos hacer esta analogía del gato y el ratón. Cuando el gato es el alcoholismo, caza al ratón y no lo mata, por lo menos no inmediatamente. Le gusta jugar. Al gato es así, es su naturaleza, es cruel y le gusta jugar con el ratón. Y entonces como es, no lo mata porque se acaba la diversión. Entonces mientras se mueva hay diversión. Entonces le da una pela y lo deja ahí medio tirado y el canijo gato hace hasta como que se distrae y mira para otro lado, ¿no? Y el ratón, que soy yo en mis tiempos de bebedor, dice, ahorita me escapo, van a ver cómo yo sí puedo, y ahí me voy arrastrando, yo sí voy a engañar al gato y me voy a escapar. Y el gato nada más estira la pata y te vuelve a agarrar y te da otra pela. Y no importa cuántas pelas te da, tú sigues creyendo que te vas a escapar. Porque además el alcohólico mantiene la ilusión de que un día va a volver a beber como al principio. Y eso es también parte de la trampa. Yo cuando empecé a beber, Gabriel, me empecé a divertir de verdad. Yo era un tipo, no es el caso de todos, pero yo era muy tímido, muy retraído y todo me daba miedo y todo me daba vergüenza. Cuando empiezo a beber digo, ay, qué padre es la vida y me divierto y puedo hablar con las chavas y bailar y hacer todo lo que no podía hacer. Entonces descubrí el elixir, ¿no? De los dioses y dije, esta es la vida, qué padre. Pero cuando decía un compañero, le bajan el switch al pedo alegre, así tal cual, en mi trayectoria alcohólica, paso de pasármela súper bien a estar obsesionado y necesitado y angustiado y se vuelve el infierno, ¿no? Eso, ese paraíso, esa promesa de gran vida se vuelve infernal. Y entonces bebo tratando de recuperar esas sensaciones originales, diciendo, esta vez sí me voy a divertir. Ahora sí me voy a controlar. Ahora sí no le voy a agarrar el trasero a la señora que no me tocaba, ¿no? Esta vez sí me voy a portar bien y no me voy a exceder y etcétera. Es la ilusión que tiene un alcohólico de que va a volver a beber de forma normal y se la va a pasar bien. Y en lugar de pasársela bien, cada vez se la pasa peor. Híjole, exactamente. En esa ilusión de que voy a beber como en los primeros días, donde es verdad, el alcohol a mí también me permitía improvisar. Bueno, yo hasta escritor me volví. Escribía y decía, qué grande y qué profundo soy. El otro día veía mis rayones y decía, qué bárbaro. Pero lo sentía. Si me hubiera quedado ahí, ahí estaría. Pero esa ilusión sí se mantuvo por mucho tiempo. Esa irrealidad, ¿no? Tú dabas el ejemplo ahorita del gato que me parece fantástico. Y la verdad, yo nunca decidí nada y pensé que siempre decidí.
Después pude entender que lo que me movieran mis miedos, mis temores, mis carencias, mi inseguridad, hasta que te topas con la realidad contundente que o te pone en esa disposición, como lo hemos dicho, o te destruye. Y sabes, Carlos, también hay una sentencia que es fuerte, que es triste y que es lamentable, que no es para todos, que también hay que entender. Y que a veces el amor de la familia, de los amigos, de los médicos, ¿por qué no sé? Pero no es para todos. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y empecé a ver esta enfermedad, decía, ¿por qué yo? Porque yo fui la víctima. Pero al tiempo, Carlos, hoy puedo decir, ¿por qué yo? Porque verdaderamente cuando empiezas a comprender la magnitud de esta enfermedad y empiezas a recibir las herramientas para trascenderlas, también dices, ¿por qué yo, maestro? Porque hoy en día, Carlos, me ha tocado ver gente que termina en los hospitales, en las cárceles, donde la familia, la casa, el hogar es un caos, un desastre. Y poder haber cruzado esa línea, no sabes qué afortunado hoy me siento. Y un poco creo que la idea de esto es también eso, ¿no? Ver desde un punto objetivo la realidad de esta enfermedad, pero también, y eso lo sigo subrayando, transmitir mucha esperanza. Porque sí es posible, si estás dispuesto y con honestidad, cambiar ese de donde yo vengo. Y sin duda, Carlos, no soy perfecto ni soy el mejor, pero nada que ver con esa persona que llegó hace 34 años a un grupo. Y por eso profundamente agradecido. Como bien apuntas, somos muy poquitos, tristemente, somos muy poquitos. En relación a las personas que necesitan llegar, somos muy, muy poquitos y por eso somos muy afortunados. Y cuando decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que ser alcohólico? Claro, tienes toda la razón. ¿Y por qué tú te estás recuperando cuando tanta gente se está muriendo? Mira, cuando llega la gente al grupo, ¿no? Y les estamos transmitiendo esto. Imagínate que yo con flaco y sin haber hecho ejercicio y con una condición física deplorable, así un poco como cuando llegué a AA, ¿no? Me quiera yo enfrentar al Canelo. Así le decimos a los nuevos, ¿verdad? Imagínate que te quieres pelear con el Canelo o con el Joshua, porque ¿por qué no? Está más grandote el Joshua que el Canelo, ¿no? Y en primer lugar la gente dice, oye, estás loco, estás estúpido, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo te vas a...? Ni sabes boxear. No, eso crees tú, yo puedo. Y ahí vas. Y al primer encontrón te dan un trancazo que te manda, ¿no? Y todo el mundo dice, pues ahora sí ya va a entender. Digo, ya que le pegaron, ahora sí ya va a entender que pues no es para él esto. Y para sorpresa de todo el mundo, el alcohólico se levanta así todo atarantado diciendo, no, es que me agarró descuidado, ahorita vas a ver. Y ahí vas otra vez contra el Joshua. Dice, oye, compadre, ya bájate, ¿cómo crees? Obviamente en cuanto empiezo a pelear con él, otro trancazo y otra vez. Y digo, no, es que estaba mojado el piso, me resbalé. Y otro pretexto y otro encontronazo y cada vez más lastimado termino y cada vez más desconcertada la gente diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este loco que se quiere enfrentar con esto que obviamente supera todas sus fuerzas y lo está matando poco a poco, ¿no? Pues eso es lo que decimos. Para ganar esto tienes que derrotarte. Tienes que decir, ya no más. Es una pelea que perdiste antes de que la empezaras. El único que no lo sabe eres tú. Y con que te derrotes, con que digas, ya no quiero pelear más y dejes de hacerlo, ganas. Ganas, como estabas explicando hace un momento, pues la posibilidad de una vida totalmente nueva, diferente, mejor. Toma un rato, pero vale 1000 veces la pena. ¿Cómo ve usted, Gabriel? Sin duda, Carlos. Y bueno, así es de contundente. A mí me platicaron también esa anécdota de, en aquel entonces era otro peleador líder, pero cuando lo veo en mi vida, por eso me dicen, identifícate, no te compares. Puedo ver la locura de esta mente. Me decían, si metes la mano al fuego, te vas a quemar. No hay vuelta de hoja.
No, pero yo soy bien inteligente y te vas a quemar. Qué barbaridad y qué forma de querer justificar algo que para muchos es evidente, menos para un alcohólico como yo. Pero o el ego se derrumba, el dolor es lo que me pone en situación y en esa disposición cosas pasan, Carlos. Y empieza a modificarse tu forma de ver la vida, tu mente. Sin duda, un verdadero milagro, Carlos. Yo debía estar muerto, ya estaba. Yo y aquí, la verdad, agradecido y feliz, disfrutando la vida que es maravillosa sin duda. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Aquí estamos promoviendo la idea de que si eres alcohólico, llegues a AA, dejes de beber y te pongas a todo dar. Ojalá esto le haya servido a alguien, a las personas que conocen a un alcohólico o tienen un familiar alcohólico. Incluso si tienes el problema, lo único que necesitas es ir a un grupo de alcohólicos anónimos, buscarlo y para nosotros ahí estuvo la solución. Así es que se nos terminó el tiempo, Gabriel. ¿Quiere usted agregar algo? Pues sí, Carlos, sin duda, si alguien cree tener este problema en la familia, el camino es un grupo de alcohólicos anónimos. Y bien lo decías el otro día, también, tristemente hoy hay muchos lugares que se hacen llamar alcohólicos anónimos, que es importante, que no lo es. Estas corrientes que han surgido muchas no es. Debes ir a un grupo donde te sientas a gusto, identificado, y si no hay otro. Decíamos, hoy hay en todo el mundo, en el rincón más pequeño, un grupo donde sin duda será el comienzo de una nueva vida. Y pues muchísimas gracias, Carlos, por esto y seguimos en este asunto. Ya estaremos platicando próximamente. Ok, Gabriel, pues nos vemos en la próxima. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima, solo por hoy, Charlie.